Según los datos que nos han pasado, hay óxidos de hierro y manganeso. Sí, es normal que haya óxidos de esos metales. El oxígeno es muy electronegativo y provoca que los metales pierdan electrones fácilmente. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las barandillas. ¿Pero cómo es el proceso de oxidación? Una sustancia se oxida cuando pierde electrones y se reduce cuando los gana. Mira, lo vas a entender mejor así. Ahí está. En la primera reacción, el hierro pierde los electrones, por lo tanto, Se ha oxidado. y en la segunda, el cobre gana los electrones. Por tanto, se reduce. Muy bien. Se ve que en el meteorito ha habido un proceso de oxidación en el hierro y en el manganeso. Eso quiere decir que en algún momento de su historia el meteorito estuvo en presencia de oxígeno. Es lógico. ¿Qué es lógico? Que la relación metálica se encuentra en el interior y los óxidos en el exterior. Por lo tanto, el oxígeno no puede acceder al interior a no ser que se rompa. A no ser que cuando está incandescente se mezclara con él. Pero este no es el